Definitivamente tenemos que analizar cuáles pueden ser las perspectivas y las consecuencias económicas a corto y mediano plazo respecto a los resultados que se han obtenido ayer en las elecciones generales, teniendo a dos candidatos ya bastante perfilados como los que van a pasar a la segunda vuelta, que es Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Además de dos alas ideológicas absolutamente contrapuestas. Para hablar de ello, estamos con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, al cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta incertidumbre generada, este miedo que ha generado también en muchas personas respecto a los resultados que ya se van perfilando de las elecciones de ayer? Bueno, creo que para muchos peruanos ha sido una sorpresa en el sentido que los que hace un mes probablemente eran marginales, tanto la candidata Fujimori como el señor Castillo, han resultado ganadores. Y eso creo que ha generado una enorme preocupación que, por otro lado, creo que también que el mercado ya ha asumido que este va a ser una contienda entre estas dos personas muy rápidamente, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en el corto plazo indicadores como la bolsa o el tipo de cambio, creo que ya han incorporado no solamente el hecho de que Keiko Fujimori y Castillo han pasado, sino que muy probablemente la señora Fujimori va a ser ganadora en junio, cuando efectivamente la segunda vuelta se dé. Pero todavía, como vemos, todavía falta mucho por rebanar en términos de lo que puede ocurrir. ¿Tú sientes que los agentes económicos están confiados en que sea Fujimori y no Castillo el que gane en esta confrontación de segunda vuelta? Bueno, por lo menos si uno ve los indicadores de corto plazo, claramente se ve esto, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, hoy día el dólar, prácticamente lo que conversamos hace unas semanas, que estaba en 3.80 por la incertidumbre, ahora se ha quedado en alrededor de 3.60 y probablemente continúe esto. Así que las expectativas de corto plazo es esto, pero lógicamente, como te decía, efectivamente todavía falta mucho, ¿no? Es decir, los programas económicos, diríamos, en el caso de la candidata Fujimori, son fundamentalmente lo que se ha hecho en el Perú en los últimos años, es decir, una economía de mercado, y creo que hay una mayor incidencia en su programa que se llama Reactiva, justamente en temas de empleo, ¿no? Creo que la gran carencia de este programa es que creo que no hay una visión un poco más de largo plazo con respecto a temas que hoy día los peruanos están muy afectados, como es el tema de salud y mejora en la calidad educativa. Son dos temas críticos que especialmente golpean mucho en provincias donde el señor Castillo ha barrido en muchas capitales de provincias. Es un tema también que es importante ver. Si uno ve, ha ganado en más de 15 circunscripciones fuera de Perú, fuera de Lima, y eso nos da un indicio pues que realmente esta brecha entre provincias y Lima, y diríamos la parte moderna y la parte más rural y más periurbana, es grande, ¿no? Y eso también es la preocupación. Yo creo que el mercado todavía no ha ecuacionado, pero creo que en la medida que vaya desarrollándose el proceso post primera vuelta van a comenzar a surgir. Claro, y es bueno tener esa mirada, ¿no? Porque finalmente, y esto lo comentaba en una nota anterior, hay un bolsón importante de más o menos el 20% que está descontento con el modelo porque no les ha traído los beneficios necesarios ni las posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente para que no se convierta en una mayoría que podría llevar al Perú por ciertos caminos que podrían ser muy peligrosos? Es que yo creo que hay dos temas opuestos, antitéticos, pero importantes en toda política pública en general, ¿no? Nosotros queremos eficiencia, pero también tenemos que mirar la equidad, ¿no? Y esto es una ecuación muy difícil de hacer, ¿no? No solamente es que lamentablemente se piensa que solamente el crecimiento económico es lo que va a generar la disminución de la pobreza. Tiene que haber políticas mucho más focalizadas en áreas, por ejemplo, de creación de empleo, en el tema de educación, salud, y eso es el que creo que lo que está faltando, ¿no? Y acá digo, la profesión de economista nos hemos confiado que la parte macro va a resolver todos los problemas microeconómicos, cosa que creo que no, una vez más eso no es cierto. Requerimos una política mucho más sofisticada en lo que es manejo de pobreza en general y lo que son los temas de educación y salud, que requieren un tema muy sectorial y muy específico, ¿no? No solamente es crecer.
Pensar en una reforma seria del Estado, ¿no? Seria y profunda. Así es. Así es. Bueno, nuestro historiador Jorge Basadre decía hace mucho tiempo que el Estado peruano era un Estado empírico, ¿no? Y es triste decir que esto que lo escribió más o menos casi 80 años todavía sigue siendo totalmente válido, ¿no? Es decir, tenemos un Estado que realmente no se ha puesto los pantalones largos y lo vemos con mucha pena y con mucha tristeza en el tema de cómo hemos enfocado el tema del COVID, por ejemplo. No hemos sido Somos capaces... genéticamente informales, ¿no? Y eso es muy peligroso. El problema es ese, ¿no? El problema es ese, que realmente nos manejamos con una política prácticamente de muy corto plazo, y estamos viendo los temas del COVID. Hemos tenido los recursos y no hemos sido capaces de articular una política con 1 año y medio y con todos los conocimientos que había en su momento de todos los temas que son asociados a virus. Entonces tenemos ahí un problema serio y enorme de gestión que lamentablemente cuando uno, ¿no es cierto?, lo ve en provincias o lo ve en los pequeños municipios alejados de Lima, es mucho más dramático, ¿no? Y eso lamentablemente en Lima no lo vemos. Tú tocaste también el tema del empleo, y generalmente en momentos de incertidumbre, de crisis, los capitales se retraen y eso puede frenar el empleo, que además está muy golpeado por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Tú crees que hay un impacto en el corto plazo respecto a generación de nuevos empleos? Yo creo que tiene que hacerse una política muy, muy agresiva, y acá creo que sí el programa de Keiko Fujimori lo señala, es decir, trabajar los temas asociados a generación de empleo, especialmente en áreas donde se podría trabajar obras públicas, por ejemplo. Se hizo mucho hace mucho tiempo estos trabajos asociados a trabajos comunales o a carreteras comunales, a pequeñas presas, pero eso significa también una capacidad de gestión a nivel micro que no tenemos todavía. Es decir, cuando uno habla, por ejemplo, que vamos a hacer esto, que los municipios lo hagan, ese municipio no tiene un contador, no tiene un ingeniero, no tiene un estudio, gente que pueda hacer estudio de factibilidad. Es decir, hay una carencia grande técnica a nivel subnacional, tanto a gobiernos regionales como a nivel de municipios. Entonces, puede quedar en letra muerta. Yo creo que la intención es importante, pero también tenemos que tener idea de que realmente esta brecha de gestión nos está golpeando mucho, y lo hemos anticipado hace mucho tiempo. Esto es una cosa que trasciende ya esta administración, y es un tema que sí realmente requiere, creo que hasta un acuerdo nacional para ver los temas asociados a que realmente tengamos una gestión pública que en base a meritocracia y en base realmente a criterios mucho más técnicos que no tenemos. Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre. Encantado. César Fuentes ha estado con nosotros, él es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN. Cerramos así nuestro bloque económico.